La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayorak y Guamaitlán. Estudios de Cosmosofía con Daniel Gagliardo. Gira 2024. Sigue esta gira en Casilda, Santa Fe. ¿Cuándo? El domingo 15 de septiembre. La convocatoria es 16:30. El inicio del estudio, 17 horas. Se ruega puntualidad. El estudio será en Biblioteca Popular Carlos Casado, Boulevard Lisandro de la Torre, 2369, Casilda. La entrada es libre y gratuita. La falta de transformación por parte de los individuos se refleja en la incapacidad de los mismos para actualizar sus patrones de vida y conducta. Los impulsos de origen supramental inherentes a la mencionada y demorada transformación en gran medida no son sintonizados y aceptados por quienes habitamos la superficie terrestre. La asistencia de civilizaciones intraterrenas, así como extraterrestres, no puede cubrir o reemplazar aquello que como seres en la etapa kármica evolutiva no seamos capaces de sostener y resolver. La transición planetaria se acelera hacia el advenimiento de la ley evolutiva superior, al tiempo que el grueso de la humanidad responde al hipnotismo ejecutado por las fuerzas involutivas. En estos encuentros con Daniel Gagliardo, diversos temas relativos a la espiritualidad práctica son abordados en respuesta a las preguntas e inquietudes ofrecidas por el público asistente, facilitando así la expresión cosmosófica de la energía de instrucción. Informe sobre el estudio. uxincasilda@uxin.org.ar. Teléfonos más 549 3464 520277 y también más 549 3464 549897. Instagram y Facebook @uxincasilda. www.uxim.org.ar. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Le damos un cálido recibimiento en este nuevo programa de la conciencia y el cosmos. Para el inicio, vamos a hacer una lectura de un versículo del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo de la página 23. Quien ofrece su vida a aquello que mora en el centro de su ser, sirve de herramienta para que un valioso sustento llegue hasta los niveles concretos de existencia. Aquel sustento lo nutre, tanto como el resto de las partículas sobre las que se vierte. Existen quienes, empero, buscan vincularse con lo alto, tan solo para reclamar lo que creen que la existencia aún les adeuda. No abren la puerta de todo sustento, desestimando las llaves que estos tiempos de milagros otorgan. Acampan frente a los portales, pero el único testimonio que son capaces de ofrecer son los desperdicios que surgen a consecuencia de su presencia. Durante el transcurso de este programa, vamos a escuchar de cortina un tema de Wionach, titulado La Guía. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En este programa vamos a leer el texto que Gagliardo ofreció hace mucho tiempo, desde el inicio prácticamente del grupo, que conforma un volante de difusión. El título, Cosmosofía, Revelaciones Interiores. Dentro del amplio contexto de las civilizaciones que se desarrollaron en este planeta, la existencia de impulsos expansores de la conciencia con carácter de revelaciones interiores siempre estuvieron a disposición de la humanidad. La filosofía es en realidad, desde la óptica de los niveles internos de la vida, un conjunto de revelaciones. La ciencia cósmica o cosmosofía representa genuinamente la esencia de la filosofía, que nada tiene que ver con el significado que comúnmente la humanidad polariza con relación a ese término. Un cúmulo de energías del nivel mental, con casi una total ausencia de energías espirituales y una falta absoluta, en algunos casos, de religiosidad, es a lo que hoy, distorsionadamente, se denomina filosofía. Atento a obedecer pautas internas con relación a su tarea evolutiva, Grupo Uxim utiliza el término cosmosofía para diferenciar la ciencia cósmica de la sincrética filosofía de estos tiempos de transición. Presentamos el tema central del día de hoy, la cosmosofía, ofrecimiento de la vida cósmica para nosotros. Primer bloque, resiliencia, el sí y el no, preciosas energías. Una persona asistente a este estudio pregunta qué es la resiliencia. Escuchamos a Gagliardo. Resiliencia, sí. La capacidad que tiene un ser o un grupo o un elemento de reconstituirse, de renacer ante una contingencia, ante un problema, una situación, de volver a retomar, de fortificarse, de levantarse, de resistir,
por más que nos caigamos, volver a levantarnos, es esa capacidad. Esa capacidad, cuando el ser tiene conexión interna, tiene una cierta alineación interna, puede ser muy, pero muy notoria, muy grande, porque la capacidad de levantarnos, de recuperarnos, cuando cuenta el ego solamente con sus propias fuerzas, es limitada y limitante esa capacidad. Pero cuando el ego ya está alineado a la vida interna, cuando la personalidad, a través de un ego alineado, recibe las energías internas como alimento, por más que la contingencia sea muy fuerte, esa capacidad de volver a levantarnos, de volver a estar parado, tiene una condición muy diferente. Sí, con la voluntad interna, porque existe una voluntad superior y una voluntad inferior. Cuando lo que el ego o cuando lo que el ser hace, lo hace solo con las fuerzas de la voluntad inferior, es limitado y no cuenta con la estabilidad adecuada. Mientras que cuando el ego subordina la voluntad inferior, es decir, las fuerzas de la voluntad inferior, la subordina a las energías y a la conciencia de lo que llamamos voluntad superior, se produce ahí una sinergia muy particular entre lo que está afuera y lo que está dentro, porque ya el ser no cuenta con sus propias fuerzas para levantarse, está siendo alimentado por algo que es supramental, algo que está por arriba de la mente, está alimentado por energías internas. Entonces, cuando el ser realmente quiere permanecer de pie para enfrentar la vida como corresponde, para responderle a la vida del modo que corresponde, quiere decir atender las necesidades planetarias, la energía interna lo va a alimentar, lo va a sostener. Donde un ser dice sí, la energía, ese sí lo toma como una herramienta. Ese sí, la energía lo toma como un canal de acceso a la conciencia del ser. Por eso tenemos que decir sí, tenemos que tener el coraje continuamente de decir sí. El no es muy interesante, es una gran energía, que hay gente que no la sabe utilizar. Del mismo modo que el sí, hay gente que dice sí cuando tiene que decir no, dice no cuando tiene que decir sí. Pero de modo general, la energía de la negación nos promueve a una especie de custodia, muchas veces, de nuestra vida, de nuestras energías. Uno tiene que saber decir no profundamente, con los fundamentos que da, lo certero, lo genuino. Más de una vez un ser sabe que algo no es para él y sin embargo dice sí. La energía de la negación nos preserva de un malgasto tremendo de fuerzas. Las fuerzas del ego se ven minadas cuando dice sí, cuando tendría que adherir a las energías internas que le están diciendo eso no. Entonces la energía de negación es una energía preciosísima. Tanto el sí como el no son preciosas energías, solo que no se pueden traspolar. Hay que estar atento para dar el sí y dar el no en el momento en que hay un estímulo genuino para una u otra cosa. Como todo en realidad. Pero un sí y un no son de las palabras más sintéticas que existen. En realidad en la materia todo es gradual. Entonces la capacidad de renacer, de fortificarse, de resucitar de entre los muertos cuando una situación parece que nos mató, esa capacidad de resiliencia de la que estamos hablando, tiene un extremo que es el de la relación interior y el otro extremo es el que muchos psicólogos, psiquiatras o personas que trabajan con autoayuda le hacen creer al ego de que él puede todo y que tiene que salir adelante. Y el ego, en algunos momentos, avanza un poquito cuando le hacen creer que él es todo, que él puede todo, todo lo puede, pero tiene un costo, que es que el ego cree que él es el que puede todo. Entonces ese costo al mismo tiempo es un límite, porque el ego no puede todo. Y el límite del ego que cree que puede todo por sí mismo, lo limita a él y limita a todo lo que está relacionado a él. Es un límite que es una doble frontera, es un blindaje que no le permite fluir en ese universo, porque lo hace creer algo que él no es, porque casi lo estimula para que se sienta omnipotente, omnisciente. No digo omnipresente porque el ego no cree que puede estar en todo lado, pero la omnipotencia y la omnisciencia más de una vez
las tiene como una prueba ridícula e ilusoria. Entonces, esa capacidad de recuperarnos, que es la esencia de esa palabra, tiene que llegar a un grado de amplitud, de profundidad, donde entendamos que la recuperación genuina es recuperar nuestra relación interior, perdida vaya a saber cuándo. Pero eso es lo único que tenemos que recuperar. A partir de la recuperación de la relación interna, nuestro potencial, nuestra capacidad de emerger y de pararnos en la estructura de este universo, muda totalmente. No es volver a lo que era antes de que me caí. Cuando el ser entiende qué es lo que tiene que recuperar, que es la relación interna, no es para volver al mismo punto desde el cual se cayó, sino tomar otro camino en la elevación, que es la relación con un aspecto de la vida de ese universo que para él era desconocida, cuando se basaba estrictamente el ego en sus propias fuerzas, por lo cual todo ego que se basa en sus propias fuerzas va a tener que caer, porque la ley de karma garantiza al ego, cuando se siente en esa posición de omnipotente, de omnisciente, le garantiza que va a tener que caer, le da ese beneficio de tener que caerse obligadamente, porque si no, nunca va a poder elevarse en sintonía con aquello otro. Exacto, tal cual. Es que la humanidad tiene como material constitutivo esto que somos, egos, y la mayoría de los egos, que son el material constitutivo de esta humanidad, están desequilibrados. Se limitan a sí mismos y, por carácter transitivo, limitan a los demás. Y no solo a los demás, quiere decir a los pares, a los congéneres, sino a todo. Continuamos leyendo el escrito de Daniel Gagliardo, de uno de los volantes de difusión de la tarea UXIM titulado Cosmosofía, Revelaciones Interiores. Estas revelaciones interiores o cosmosofía son un instrumento de la vida única para que, acorde al ciclo y al estado de conciencia en el que se encuentra un ser, él pueda recibir de la manera más oportuna y adecuada a su perfil la verdad en su propia medida. La revelación paulatina de esta ciencia está vinculada al tránsito por parte del ser de la senda iniciática. A cada etapa de la cesis corresponde una especial proyección de esta ciencia interior, vórtice por el cual el conocimiento supramental se revela a la conciencia externa. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nika Schnock interpretando una de sus obras, titulada Mensajeros.
Volviendo del silencio musical, vamos a hacer lectura de las páginas 22 y 23 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Algunos, sobre las postrimerías, comprenderán el valor de todo lo sufrido, cómo a aquello les otorgó los límites precisos para no abundar en iguales o mayores desvíos. El dolor guarda perfecta correspondencia con la cualidad real de las elecciones, mas no con la apariencia con que se revisten. Así también acontece con la genuina alegría. Nadie puede forzarla, por lo que no guarda correspondencia con aquella energía y modelos tan ofrecidos a las masas, alimentados a fuerza de ilusión. Ella emerge cuando el íntimo conocimiento de lo superior gradativamente se lo facilita y revela. No puede instalarse donde serenidad y armonía no estén presentes en un grado significativo, aunque capaz de ser reflejada o expresada por su contraparte externa y humana. La alegría es una dádiva interior, otorgada por su principio divino. Les revela aquel estado en que las partículas, indeclinablemente donadas al Creador, se les permite sentir su propio pulsar, en sintonía con el pulso único que rige la existencia toda. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquellos que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Y entramos en este nuevo bloque
del programa del día de hoy titulado La Cosmosofía o ofrecimiento de la vida cósmica para nosotros. Este segundo bloque se titula La desilusión, esa energía de purificación. En un momento del estudio, aportan sobre el valor evolutivo de la desilusión, cuando el ego cree en su omnipotencia y omnisciencia. Y preguntan, ¿de qué me tengo que desilusionar? Entonces, escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Y por algo la desilusión es una herramienta de la ley de purificación. Cada vez que un ser se desilusiona, está retirando de él lo inservible. Porque aquello de lo cual no tenés que desilusionarte, por lo menos transitoriamente, aún sirve a tu conciencia. Pero aquello de lo cual te estás desilusionando es algo que está removiendo a través de la desilusión la ley de purificación. La desilusión es preciosa, limpia, 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 limpia. Permite un ordenamiento en relación a la verdad y a la realidad interna, gradual, pero efectivo, genuino. La desilusión siempre es genuina. No existe desilusión que no sea genuina. Uno puede fingir que está desilusionado. Puede llorar, patalear que está desilusionado, y en realidad no lo está. Pero la desilusión es algo que el ego no puede teatralizar. Entonces, ¿por qué? Porque la desilusión es energía pura de purificación. Pura energía de purificación, de retiro de lo inservible. Y por eso limpia. Si lo que más tenemos como suciedad, como manchas, es en el cuerpo emocional. El cuerpo mental está herido, muy herido, por su relación con el cuerpo emocional, porque siempre se hizo cómplice, siempre le brindó la mente argumentos a las emociones. Entonces está tan enfermo como el cuerpo emocional, pero el cuerpo emocional es el peor de todos. El cuerpo mental, si no estuviera tan identificado con los reclamos emocionales, podría estar un poco más equilibrado. Pero al estar identificado con los reclamos del cuerpo emocional, del cuerpo astral, está muy herido. ¿Por qué? Porque para identificarse con el cuerpo emocional tiene que bajar su nivel vibratorio, porque el cuerpo emocional vibratoriamente es inferior al cuerpo mental, pero cuando el cuerpo mental se identifica con los argumentos del cuerpo emocional, tiene que bajar su vibración para identificarse. Entonces no se puede levantar, porque queda preso de esa identificación, de esa relación terrible. Entonces el cuerpo mental empieza a barajar las estructuras de las emociones mentalmente, pero básicamente con el motorizador y el alimento emocional. Quiere decir, los argumentos mentales vibran bajo y terminan siendo una extensión de las emociones. Y no al revés, que el cuerpo mental trabaje elevado y a través de la influencia de ideas y pensamientos elevados estimula el cuerpo emocional a que se eleve y vaya al encuentro del cuerpo mental elevado, lo que redundaría en emociones superiores, en ideas superiores. Pero esto es al revés de aquello que nosotros dábamos por válido, lo que fuera. No importa si confesable o inconfesable, pero lo importante es que nosotros estamos ilusionados con algo que particularmente damos como válido. Dar como válido no significa que creemos que es bueno, pero sí que en ese momento lo necesitamos. Sí que en ese momento tiene una influencia sobre nosotros. Entonces, no hace falta que hagamos una lista de las ilusiones o de las desilusiones, porque sería infinita. Lo importante es entender que la desilusión es respecto a algo que dábamos como válido, que defendíamos, que confirmábamos como adecuado para nosotros, o como válido en el sentido que, bueno, eso existe, yo no sé si es bueno o es malo, pero yo creo que eso existe, o que eso funciona de un modo o de otro. Existe una cantidad de suposiciones que son todas ilusiones, sin haber podido comprobar, pasando de la teoría a la práctica, si son o no ilusiones. A veces nos empezamos a desilusionar de eso. ¿Por qué? Porque la conciencia madura, e incluso aquello que no pudo comprobar en la práctica, aunque todavía en el terreno de la teoría, va a pasar por el tamiz de la desilusión. Y los ideales también pasan por el tamiz de la desilusión, aunque los hubiéramos o no comprobado en la práctica. Porque la conciencia no necesita llevar a la práctica algo para pasar por la purificación de la desilusión.
viene la aplanadora de la desilusión y te saca tanto lo que intentaste experimentar como aquello que tenés en carpeta para hacer mañana. Porque la energía de purificación, en su inteligencia absoluta, sabe muy bien cuándo pasarnos a nosotros la rasqueta. No hace falta que estemos trabajando tremendamente y prácticamente con algo para ahí pasar por el proceso de desilusión. Hay teclas ocultas en todos los acontecimientos que a medida que uno va trabajando en la vida y que cada tecla de esas va saltando, llega un momento que todas esas teclas o una cantidad de esas teclas arman un acorde que predispone a la purificación. Y de repente, ¡pum!, se cae el techo y uno no sabe por qué. Pero en cada situación se activan teclas que son las bases para futuras transformaciones o limpiezas. Cuando una cantidad, insistimos, de acontecimientos fueron transitados y algunas de esas teclas en combinación estaba previsto que generaran el detonante purificatorio, ahí viene la avalancha. ¿Qué es continuo? Bajo ley de karma es continuo. Un ser va pasando por desilusiones sin dejar jamás la fábrica de ilusiones hasta que llega a un punto donde la relación con su conciencia interna lo va asistiendo en la administración de su energía mental y de su energía emocional. Entonces ahí gradualmente el emocionalismo, toda la parte emotiva, emocional, así que chorrea emocionalismo, sentimentalismo, empieza a transmutarse y el ser empieza a vivir de otro modo la relación con el mundo de la ilusión. Empieza a vivir una síntesis con el mundo de la ilusión, tanto la mente como el cuerpo emocional. Cuanto más se relacionan con la vida interna, lo que va surgiendo en la mente, lo que va surgiendo como sentimiento elevado, va mudando. Hasta que es posible, porque es posible, que los pensamientos, con la cadencia que debieran fluir, con el temple que debieran tener, al igual que los sentimientos, procedan de la relación interna. Entonces los pensamientos empiezan a tener una condición superior, las ideas son relativas a una condición superior. Y el cuerpo emocional, ¿qué hace? Al estar ante un pensamiento superior, complementa en una ceremonia con un sentimiento superior. Entonces el ego ahí tiene, sin buscarlo, pero automáticamente la comprobación de una cualidad. Porque cuando el pensamiento tiene condición superior, el sentimiento que lo acompaña también es superior, el ego está ante una obra surgida de la vida interna del ser. Porque el ego no es el propietario de la sustancia mental ni de la sustancia astral emocional, pero tiene una relación con ella porque está ahí para dominar eso. Entonces, cuando el ego ve que surgen sentimientos y pensamientos superiores, él empieza a quedar liberado cada vez más profundamente del vínculo enfermizo que sostenía con la materia. Volviendo de escuchar a Daniel Gagliardo, vamos a hacer lectura de la página 42 y 43, de algunos versículos del libro que venimos expresando, Mensajeros del Fuego. Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que, al cobijo de la humildad, se ensayen las preciosas energías de autoconocimiento y transformación. No es posible que del cosmos y la ley elijan o prefieran cosa ninguna. Declararían con esto su incomprensión del todo, exhibida mediante una sutil ambición. Transformación. ¿Pueden acercarse a la energía de ese término? Si así lo hicieran, bastaría que persistieran en su consumación para que gran parte de su preparación estuviera pronta. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Conciencia de Hermandad.
Continuamos la lectura del escrito que Gagliardo ofreciera hace muchos años, que se titula Cosmosofía, Revelaciones Interiores. Es muy común en estos tiempos tan particulares para la presente cultura planetaria que los esquemas filosófico-doctrinarios y o esotérico-ocultistas que basan su estructura en energías del ciclo anterior, donde la polaridad femenina planetaria aún no estaba activada e imperaba la manifestación de la energía masculina, hecho que cambió a partir del 8-8 del 88, no puedan adaptarse a los cambios que exige una nueva condición de la energía. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos,
La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos por el tercero de los bloques del estudio de hoy, que tiene dos títulos. Primero, la fluctuancia. Segundo, revelaciones de estos tiempos. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre la desilusión y también sobre la fluctuancia bajo ley de karma, la frustración. Escuchamos a Gagliardo. Hay un grado de ilusión que nosotros vamos a experimentar mientras estemos bajo ley de karma. ¿Por qué? Porque bajo ley de karma, una de las pruebas continuas que enmarca a todas las demás pruebas es poder navegar la ilusión sin detenernos, sin caer en inercia. Quiere decir, una cosa es el mar y otra cosa es el mar embravecido. Cuando un ser está desbordado emocionalmente, está en un mar embravecido. Cuando logra alinear su conciencia con la vida interna, el mar pasa a tener suaves ondas. Nunca va a estar planchado. Siempre va a haber suaves ondas, pequeñas olas. Entonces, aquel que está alineado internamente está en un bote, en un mar que tiene suaves ondas, pequeñas olas. La fluctuancia va a existir, pero no hay riesgo, porque la conciencia puede acompañar los movimientos de esas suaves ondas. Cuando el ser no tiene ese tipo de conexión interna, continuamente se está ahogando en ese mar, se cae del bote, se vuelve a subir con el bote dado vueltas, ¿se entiende? Eso es continuo. Y los pensamientos se ahogan de un modo tal que no le sirven para organizar lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros, mientras estemos bajo ley de karma, tenemos que hacer que ese mar no se embravezca. Y depende de nuestra relación con la voluntad que hace que ese mar tenga una condición u otra. Y esa es la vida interna, la fuente interna. Si nosotros nos desconectamos de esa fuente interna, viene la tormenta, viene el viento que agita el agua. Si nosotros nos mantenemos alineados, no vamos a dejar de estar arriba del bote. ¿Por qué? Porque estamos bajo ley de karma y tenemos que demostrar que continuamente podemos estar arriba del bote sin caernos. Y que esa relación interna nos garantice que el mar solamente tenga pequeñas fluctuancias. Siempre vamos a fluctuar, pero el aprendizaje de la relación interna es hacer que nosotros gobernemos esas situaciones de las pequeñas fluctuancias, garantizando que por más que las condiciones externas sean las que fueran, podemos vivir en un cierto grado de armonía y de equilibrio. La jerarquía dice que estar en armonía y equilibrio en cualquier momento no debiera depender del contexto y formato de las situaciones externas. Que un ser debería estar en cualquier momento ante la posibilidad de mantenerse en armonía y equilibrio, más allá de la situación externa. Y nosotros, como humanidad, ya en este caso, no el grupo, personas que están en búsqueda interna, como humanidad, nosotros somos sumamente influenciables, sumamente corrompibles por las situaciones externas que han hecho que nosotros les demos un valor que no tienen. Entonces estamos buscando continuamente un formato de situación externa que venga a darle algún tipo de consuelo a nuestra congojada conciencia material, que si no encuentra condiciones ideales dice que no puede estar en armonía, en equilibrio, no puede hacer su trabajo interno, ¿se entiende? Y eso es mentira, es una mentira que nosotros fabricamos. Sí, pero eso no te exime de que el otro, en ciertas etapas, no te lleve a la desilusión. Claro. Lo que uno tiene que hacer es vivir con gratitud la desilusión. Porque cada vez que me desilusiono,
estoy dando un pasito. Y si el otro es el que va a utilizar la vida para que dé un pasito, bienvenido. Que a cada rato me invita a bailar y que demos un pasito a cada rato, no hay problema. Entonces, no debiéramos creer que caminar y avanzar debería ser estrictamente de un modo en particular. Porque así fue que nosotros vinimos alterando una capacidad ante la frustración que debería ser muchísimo más alta, y no lo es precisamente porque estuvimos buscando continuamente evadir frustraciones, evadir desilusiones, quiere decir, no hacer el trabajo de purificación consciente, de autopurificación que nos correspondía. La mayoría de las personas tienen un umbral muy bajo de frustración, no aguantan la frustración, ven el cuco en la frustración. Un ser que está avanzado en el camino interno ve en la frustración una gran revelación y la aprovecha como tal. Por eso la cosmosofía viene a plantar algo diferente, viene a ofrecer algo diferente, no solo en eso, sino en un montón de cosas. Muchos de ustedes lo saben, que en la cosmosofía hay una cantidad de información o de revelaciones que son absolutamente exclusivas de estos tiempos y que no existen escritas o descritas o siquiera apenas vislumbradas en otras cosas o en otras tendencias, porque no era el momento para eso. El momento es este. Entonces tenemos que ver que si nuestra conciencia en un momento cósmico, solar y planetario tan particular es convidada a estar ante estas informaciones, profundizarlas, ver de qué se trata su aplicación, es porque no solo está hablando de un ciclo particular del planeta, sino que está hablando particularmente de nosotros que recibimos el ofrecimiento. Por eso es tan delicado no perder este ofrecimiento, no perder la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, porque no hay otra oportunidad. Estamos en un cierre de transición. Ninguno de nosotros, esto lo dijimos muchísimas veces, va a volver a encarnar con este código genético en condiciones de esta naturaleza. O va a pasar a un código genético superior y a ley evolutiva superior o a ley de ciclos, o va a volver a planetas más primitivos que este. Pero no hay una tercera opción. Entonces, no podemos desaprovechar esta oportunidad, porque la energía nos está mostrando claramente que fue capaz de hacernos pisar una parcela de la realidad actual del planeta que para la mayoría es desconocida, invisible o inexistente. Estamos ante informaciones de tipo o de grado muy particulares que para la mayoría sería una locura intentar profundizarlas o vivirlas. Sin embargo, para un conjunto de seres, pequeños conjuntos de seres en distintos lugares del planeta, esto es agua de vida, esto es potable, esto es una realidad tangible. Y eso hay que apreciarlo como lo que realmente es, un ofrecimiento de la vida cósmica para nosotros. Todos los sistemas, sin exclusión, formados durante el ciclo anterior de manifestación planetaria, siendo el yoga, el control mental, la metafísica, solo algunos ejemplos, deben su conformación y su razón de ser a la polaridad masculina, ex regente, en términos de energía, de este planeta, y al sistema de chakras, circuito de energías con correspondencia en el nivel etérico del ser humano, que debe su manifestación a una analogía del ser humano con relación a la polaridad del planeta donde transcurre su actual evolución. La ciencia cósmica o cosmosofía, tal cual ella se nos revela hoy, centra su acción en el desarrollo del consciente derecho, campo cosmosono-medular, circuito de energías que paulatinamente reemplazará al de los chakras que paulatinamente está entrando en hipofunción. En el próximo programa
donde continúa desarrollándose este tema de la cosmosofía, vamos a continuar y a terminar la lectura de este volante de difusión de la tarea UCSIM, titulado Cosmosofía, Revelaciones Interiores, y que bajará a través de Gagliardo casi en el inicio de Grupo UCSIM. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa, Cosmosofía, Revelaciones Interiores. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. La nueva enseñanza penetra hasta la fibra más compacta de la vida material. No es que esperemos que toda la conformación planetaria responda, pero la ley indica que, cuando la hora llegue, la llama del amor debe haber, aunque más no sea, ofrecido la eternidad a cada partícula. Quienes aceptan aquella eternidad ofrecida son, en luz, conducidos hacia los niveles subsiguientes, mientras que aquellos que la rechazan serán, también en luz, guiados hacia la posibilidad de descubrir que nada puede rechazar eternamente lo eterno. Nos despedimos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.